y amén. Vamos a continuar con nuestra serie sobre teología para la vida. Ya estamos en nuestra sección tercera sobre la parte del contentamiento cristiano. Este libro escrito por el pastor puritano inglés Jeremiah Burroughs nos habla acerca de esta joya, de este secreto, en el sentido de que requiere a veces una difícil interpretación cómo el hombre puede vivir feliz en un mundo caído. Sin embargo, los cristianos que han sido depositarios de toda la gracia y la bondad de Dios tienen la capacidad por medio del Espíritu de incluso sobreponerse a las peores dificultades del mundo presente y lograr esa paz, lograr ese contentamiento y la felicidad derivada de que el cristiano posee todo lo grandioso resumido en una persona, el Señor Jesucristo. Por esta razón es que el cristiano siempre debe de estar contento, no dependiendo de las circunstancias que lo rodean, de la aflicción, de todas estas situaciones que podemos padecer. Si tenemos a Cristo, todo lo poseemos. En esta mañana nos vamos a enfocar en esta tercera parte sobre el contentamiento cristiano, hablar sobre las promesas de Dios, cómo las promesas de Dios contribuyen a nuestra felicidad en este mundo caído, corrompido por el pecado, cómo los cristianos podemos disfrutar de esa felicidad viendo a las promesas de Dios. Entonces vamos a centrarnos en las promesas de Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de las promesas, podemos también, hablando en términos humanos, referirnos que también utilizamos estas cuestiones acerca de hacer promesas. Hacemos promesas a los seres queridos, hacemos promesas al cónyuge, hacemos promesas a nuestros hijos. Especialmente a nuestros hijos, como padres, podemos hacerles promesas. Y muchas veces hacemos estas promesas ya sea porque les decimos vamos a ir a un paseo, vamos a ir a visitar la familia, o simplemente hacemos promesas que le vamos a regalar algo especial a nuestros hijos. Y los hijos, sobre todo los pequeños, muestran esa felicidad, sus rostros son felices al prometérseles algo que ellos van a recibir en un futuro cercano. Así que ellos viven contando los días para recibir esa promesa que le ha hecho sus padres. Pero como padres también debemos reconocer que algunas promesas que hacemos no las llegamos a cumplir, ya sea por motivo de falta de recursos en ese momento, o por otra índole, otra circunstancia, no cumplir la promesa a nuestros hijos es motivo de desilusión para ellos. Ellos esperaban algo y muchas veces, ¿verdad?, insistentemente, ya me vas a dar esto, ya me vas a dar esto, que al final el padre dice, ¿para qué le hice la promesa? Pero cuando hablamos, hermanos, acerca de las promesas de Dios, qué bueno es que Dios no es como nosotros, que Dios no cambia, no está sujeto al cambio. No promete algo que no lo vaya a cumplir para quedar como mentiroso. Dios no es como los hombres, nos dice la Escritura. El hombre miente. El hombre incurre muchas veces en no cumplir, no precisamente quizás porque sea una mentira, sino por lo que mencionamos. No tiene la capacidad en ese momento de concretar su promesa por alguna razón. Sin embargo, Dios no es así, hermano. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Cuando pensamos en las promesas de Dios, estas son tan diferentes a las nuestras.
Esas promesas de Dios son tan perfectas, son tan gloriosas, pero sobre todo son inconmovibles. Las promesas de Dios son gloriosas e inconmovibles, porque uno de sus atributos o perfecciones es que Dios es inmutable. Uno de los atributos o característica o perfección de Dios es que Dios es inmutable. ¿Qué significa que Dios sea inmutable? Significa que Dios no cambia. A Dios no lo cambian las circunstancias. El Creador jamás se vuelve menos veraz, menos misericordioso, menos justo, menos bueno de lo que una vez fue. Dios es perfectamente justo, Dios es perfectamente bueno, Dios es perfectamente misericordioso y Dios es perfectamente santo, Dios es perfectamente inconmovible, inmutable. Dios no está aprendiendo como nosotros. Dios no falla, porque Él es el creador de todas las cosas. Por eso hablamos que sus atributos son perfecciones, nada le hace falta. Y cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, debemos saber que Dios no cambia y lo que Él ha prometido acerca de sus promesas se cumplirán, porque es su palabra infalible la que habla las cosas. Por ejemplo, en Éxodo 3 nosotros leemos que Dios anunció a Moisés, se reveló a Moisés con un nombre. Su nombre, dice Éxodo 3, es Yo soy el que soy. Ese es el nombre con el que Dios se reveló a su siervo Moisés, con el propósito de cumplir su misión delante de Faraón para sacar al pueblo en ese éxodo. Y él dice, Moisés, dile que yo soy el que soy. Es decir, fuera de mí no hay nada, no hay nadie. Él es el Dios sustentador y creador de todas las cosas. En Éxodo 3:14, esta frase de la cual se deriva esa palabra Yahvé, que es el Señor, constituye una forma abreviada de ese nombre. Sin embargo, este nombre no es una descripción de Dios, no es una simple descripción de Dios al afirmar yo soy el que soy, sino simplemente una declaración de su existencia autónoma y su eterna inmutabilidad. Al decir yo soy, no existe más. No existen otros dioses. Él es el Dios eterno, por lo tanto, Él es el Dios creador y sustentador de todas las cosas. Él sabe cómo funciona el mundo porque Él lo llamó a su existencia, de manera que nada contribuye a ese decreto eterno de su creación que lo sustenta con su poder, que es inmutable, que no cambia. Es una manera de recordarnos que Él tiene vida en sí mismo y que lo que es ahora lo es eternamente. Él es el mismo de ayer, hablando en términos del tiempo, del cronos humano. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Dios no cambia, es eterno. Mire lo que dice Malaquías, capítulo 3, verso 6. Dice el Señor, porque yo, el Señor, no cambio. Y nos da ese beneficio de esa perfección de Dios que no cambia, que es inmutable para nosotros, su pueblo. Malaquías 3:6 dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La razón por la que no hemos sido consumidos es porque Dios no cambia, porque Dios decretó la salvación para su pueblo elegido.
no en base a cómo sería nuestro comportamiento o en la búsqueda de nuestra propia perfección para satisfacer a Dios. Porque si fuera de esa manera, hermanos, de que Dios exigiera perfección de nosotros, ¿quién la cumpliría, hermanos? Nadie, absolutamente nadie. Entonces Dios dice, por esa razón no han sido consumidos, porque son imperfectos, pecadores. Pero la promesa de Dios en la elección y en la salvación de su pueblo en Cristo hizo posible que nosotros fuésemos declarados justos sin culpa en la persona de Cristo. Entonces, Dios, que es inmutable, no quitará esa salvación a su pueblo, porque Cristo ya pagó por los pecados de su pueblo. Por esa razón que Dios no está sujeto a cambio, no se va a levantar un día, mañana, diciendo, no, ya este pueblo no va a ser salvo, ya me cansaron, ya me hastiaron, los voy a condenar. No, la promesa de Dios se materializó en la persona de Jesucristo, en su Hijo, al ser enviado a este mundo, al nacer en este mundo, al vivir la vida que usted y yo debíamos de vivir de manera perfecta, satisfaciendo a Dios. Cristo es el cumplimiento de la ley, vivió la vida que nosotros debíamos de vivir. De eso se trata la justificación también, que Dios nos imputa las obras de Cristo a nosotros, como que si nosotros fuéramos las que lo hubiésemos hecho. Entonces, la promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien. Esa promesa que se hace es en esa voluntad de hacer algo por alguien, de dar algo a alguien. Y Dios ha dado a su Hijo unigénito para su pueblo. Ha dado también sus promesas derivadas del cumplimiento del sacrificio de Cristo, de la obra de Cristo. Sus promesas son de salvación para su pueblo. Sus promesas son de sustento para su pueblo. Sus promesas son de paz para su pueblo. Sus promesas son de esperanza para su pueblo. Y sus promesas, hermanos, son eternas. Dios ha prometido entonces para su pueblo salvación, pero no solo salvación. Ha prometido paz en medio de la tormenta. Ha prometido consuelo en medio del dolor. Ha prometido esperanza cuando no vemos un porvenir seguro. Ha prometido estar ahí todos los días hasta el fin del mundo, acompañándonos en este peregrinaje en aras de recibir la herencia que Él ha prometido en la consumación total de sus promesas. Entonces, ve usted, contemple la gloria de Dios en la persona del Señor Jesucristo y en ser participantes de esta herencia incorruptible para su pueblo. Así que para que el cristiano desarrolle ese contentamiento de lo que venimos hablando, ese estado de felicidad, no una felicidad como la que brinda el mundo, sino la felicidad que proviene de Dios, que Dios es la fuente de felicidad, de gozo para el cristiano. Entonces, para que nosotros desarrollemos este arte del contentamiento, porque ya hemos definido que el contentamiento, la felicidad no viene por hacer una oración de manera mágica. Es algo que aprendemos. Aprendemos a ser agradecidos. Aprendemos a atribuirle gloria a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Requiere entonces desarrollar en la práctica el arte del contentamiento. Así que desarrollar ese contentamiento debe de tener en cuenta el significado de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en nosotros.
debe de haber un entendimiento claro de lo que hemos recibido en Cristo. Pensemos en lo que Dios nos ha revelado en su palabra acerca de su plan redentor. Eso es el propósito. Ese es el propósito de nuestro estudio en esta mañana. Conocer acerca de cuáles son esas promesas que Dios ha dado a los cristianos para su propia felicidad. También nuestro propósito del estudio en esta mañana es corregir algunas falsas creencias acerca de las promesas de Dios que muchos que profesan ser cristianos tienen. Y finalmente, cómo las promesas de Dios causan un impacto en nuestra vida. Entonces veamos en primer lugar, necesita usted saber o hacer distinción de quiénes son los receptores de estas promesas. De estas promesas de Dios, ¿quiénes son los receptores de las promesas de Dios? ¿Será todo el mundo, toda la masa del mundo? ¿O será para un pueblo especial comprado por la sangre de Cristo? Entonces, cuando hablamos de las promesas de Dios, nos estamos metiendo a toda la humanidad en el costal. Sin embargo, podemos hacer la distinción porque la palabra de Dios nos dice que Él hace salir el sol tanto para justos como injustos. Hay una bondad conferida de Dios de manera general a todos los hombres, como la salud, como el hacer riquezas, como la inteligencia, como los talentos. Son gracias de Dios conferidas tanto a impíos como a creyentes en la fe. Pero cuando hablamos acerca de las promesas eternas que tienen que ver con la salvación, con el cuidado especial de Dios, con la preservación de los santos, estas promesas solamente han sido dadas para su pueblo, para la iglesia en este tiempo. Amén. Así que debemos hacer esa distinción. Hay una bondad general para incrédulos como para creyentes. Pero hablar de las promesas de Dios en términos de salvación y de cuidado especial para su pueblo solamente es para los cristianos, los que han sido insertados en el cuerpo de Cristo. Dios ha hecho muchas promesas a todos los que creen en Cristo Jesús. Ya vamos a ver más adelante cómo muchas veces incluso los cristianos cometen el error de dar promesas a incrédulos, cuando las promesas no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Los incrédulos necesitan escuchar el evangelio, el llamado a la salvación, para que derivado de eso también reciban las promesas de Dios. De manera que las promesas de Dios es para su pueblo, aquellos que han sido llamados como el pueblo de su pacto, y el resto de la masa incrédula disfruta esa bondad general. Sin embargo, no cambia su estado de hombres caídos. Así que necesitamos ver a la luz de la Escritura que para los regenerados, para los nacidos de nuevo, son las promesas de Dios y son a través de la persona de Cristo. No existe otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo ni en la tierra, en la cual los hombres puedan ser salvos, sino la persona del Señor Jesucristo. Es a través de Cristo que heredamos las promesas de Dios. No es a través de vírgenes, no es a través de María, no es a través de los santos, solamente de Cristo para su gloria. En Hechos capítulo 2, verso 38 al 39, en la predicación del apóstol Pedro a la multitud, nos registra este hecho y esta predicación del apóstol, llamando al pueblo al arrepentimiento y a ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados
Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y añade esa parte importante que es la que nos estamos centrando en las promesas de Dios. ¿Qué sucede cuando reciben el mensaje de salvación los hombres, el mensaje de Jesucristo para arrepentimiento y perdón de pecados? Reciben la promesa del Espíritu Santo. Y dice, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como al Señor nuestro Dios llame. Dice. Entonces las promesas vemos ahí que son para su pueblo. Promesas de redención, promesas de preservación exclusivamente para su pueblo. Para que los incrédulos reciban esas promesas, primeramente necesitan recibir el mensaje del Evangelio. Creer en el Señor Jesucristo, arrepintiendo de sus pecados para recibir el espíritu de la promesa y sean parte de la herencia incorruptible que Dios ha prometido. En segundo lugar, pensar acerca de la certeza de lo que Dios ha prometido ayuda a los creyentes que sean felices. Cuando pensamos en esa herencia que se nos ha dado en la persona del Señor Jesucristo como nuestro hermano mayor, entonces nuestra visión del mundo cambia, nuestra realidad cambia, ya no vivimos por vista, sino vivimos por fe, contemplando la belleza del Señor Jesucristo y por lo tanto disfrutando de la vida de una manera diferente, totalmente opuesta a lo que éramos antes. Somos felices porque tenemos la paz de Dios por medio de Cristo Jesús. Somos felices porque Él ha prometido estar a nuestro lado en los días de tormenta, en los días de oscuridad. Saber que Dios está ahí trae consuelo, paz, trae contentamiento, trae satisfacción. La felicidad verdadera parte en que fuimos perdonados por Dios en el Señor Jesucristo. Ya hemos hablado que este es el principal motivo de nuestra felicidad, hermanos. Que Dios ha establecido la paz con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, quien fue la propiciación por nuestros pecados. Su sangre limpió todo nuestro pecado, lo lanzó a lo profundo de la mar y dice que nunca vuelve a acordarse de ellos. Eso es la justificación, eso es ser declarados justos. ¿Y acaso esto no debe ser el motivo mayor de nuestra felicidad, de nuestra gratitud a Dios? Usted puede morir en penurias hablando materialmente, pero al partir de este mundo recibirá toda la gloria que Dios ha prometido para sus hijos. El sufrimiento presente, ese es todo el sufrimiento que el cristiano va a padecer. Pero cuando esté delante de la presencia de Dios, allá habrá terminado todo nuestro sufrimiento. Dios es quien es justo, no puede pasar por alto el pecado, pero también Dios es un Dios de amor que sintió compasión por los pecadores. Dios tuvo compasión por usted y por mí, viles pecadores, incapaces de salvarnos, incapaces de cumplir la ley santa de Dios. Pero Dios tuvo misericordia por el puro afecto de su voluntad. Dios quiso salvarnos del castigo que merecíamos. Toda vez que no podíamos salvarnos a nosotros mismos, Él determinó ayudarnos y tener misericordia de algunos salvándonos. Entonces mandó a su Hijo, al Señor Jesucristo, quien se encarnó y vivió una vida de sujeción y obediencia al Padre. Su obediencia perfecta fue acreditada a su pueblo. Cristo vivió de manera perfecta las demandas de la ley, una ley que usted y yo quebrantábamos constantemente.
Eso es la imputación de su justicia para nosotros. Que Él cumplió las demandas de la ley por nosotros. Él murió en nuestro lugar, tomó el castigo de su pueblo. Nosotros merecíamos ser condenados, que la ira de Dios cayera sobre nosotros. Nosotros deberíamos haber bebido la copa de la ira de Dios. Pero el Hijo de Dios, que fue enviado con esta misión de rescatar a un pueblo para sí, bebió la copa de la ira por nosotros. Satisfizo la ira de Dios. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Aquellas ceremonias antiguas, aquellos ritos antiguos, cesaron en la persona del Señor Jesucristo. Por esa razón Hebreo dice de que Él es la ofrenda perfecta, sin mancha. Ya no queda otro sacrificio. El sacrificio de Cristo fue perfecto porque Él fue el hombre perfecto, santo, puro, sin mancha. Entonces podemos decir que Dios ha prometido acreditar la obediencia de Cristo a los creyentes y también quitar su culpa imputándola a Cristo y así concederles el don de la vida eterna. Así que nosotros somos felices porque tenemos el don de la vida eterna a través de Cristo. Tenemos seguridad eterna, tenemos confianza que el día que partamos de este mundo, si hemos creído en Él, si hemos perseverado en Él, la muerte no será el fin para nosotros, sino el paso, el medio para llegar a nuestro hogar celestial. ¿Qué felicidad mayor puede haber en este mundo, hermanos? ¿Qué felicidad le puede dar este mundo? No hay ninguna felicidad que el mundo nos pueda dar. Todo es pasajero. Todo está sujeto a corrupción. Al final de cabo, esta breve felicidad, según el mundo, pronto se convierte en un sufrimiento para ellos, porque la esperanza no está en las cosas de este mundo, sino fuera de este mundo, en el Señor Jesucristo. Nosotros teníamos una deuda infinita con el Creador, una deuda que no podíamos pagar. Y que este Dios al que nosotros ofendíamos constantemente, este Dios mismo que debía ejecutar nuestro juicio de condena, Él mismo es la provisión, Él mismo dio a su Hijo unigénito para saldar esa deuda impagable que usted y yo no podíamos pagar. Eso debe de traer felicidad y contentamiento en el tiempo presente. Muchas veces el hombre en su necedad, ¿qué hace? Vive preocupado e infeliz, endeudado en este mundo. Sus preocupaciones, sus aflicciones son de este mundo caído. Así viven los hombres fuera de Cristo, preocupados, insatisfechos, sufriendo en este mundo. ¿Qué felicidad podrá haber en una vida así? Muchos se ufanan, ¿verdad?, acerca de lo que tienen en cuanto a bienes materiales y posiciones, pero descubres que en su vida interna como hombres son infelices. Son los más infelices en este mundo. Y por allá la masa restante idealiza a estas figuras importantes, ya sea de la política, del fútbol, de la farándula, porque tienen lujos, porque tienen fama, pero luego ves las vidas desordenadas que llevan estas personas poderosas del mundo. Algunas llegaron aún a atentar contra su vida por la infelicidad, porque el mundo no ofrece nada que pueda satisfacer el corazón humano. Solamente Cristo, solamente el regalo de la salvación nos puede dar plena felicidad.
Y es una promesa que Dios ha hecho a su pueblo. Los creyentes tienen como garantía también el sello de la promesa, que es el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, verso 13 nos dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa era la promesa de Dios. Ya habíamos visto que este cordero sin mancha fue preparado para este sacrificio desde antes de la fundación del mundo. Pero también el sello de esa realidad de nuestra salvación se encuentra en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es nuestra garantía, el sello de nuestra herencia. Los creyentes son los únicos que poseen al Espíritu Santo por la promesa de Dios. El Espíritu Santo les da nueva vida y les conduce a creer en el Señor Jesucristo. El Espíritu les da seguridad de su salvación y les fortalece para que puedan vencer el poder del pecado. O sea, tenía que venir esta promesa para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Por esa razón, sectas como la de los testigos de Jehová, aquellos que niegan la tercera persona de la Trinidad y la reducen a una fuerza activa o una energía, ¿cómo podrán ser convencidos de sus pecados? ¿Cómo serán renacidos por voluntad divina si no creen en esta promesa del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad? El Espíritu Santo viene a convencer al pecador de pecado, de juicio y de justicia, a aplicar esa obra de Cristo en la vida de ellos por medio de la fe. También esa promesa del Espíritu Santo en el creyente le da certeza o seguridad de su salvación. El cristiano no confía en sus propios esfuerzos. No confía en sus propios esfuerzos para merecer la salvación, sino tiene certeza, seguridad de que esa obra fue aplicada por medio del Espíritu a su vida. Y el Espíritu da testimonio de que estamos en la verdad. El Espíritu también nos fortalece para poder vencer el poder del pecado. Sin el poder del Espíritu, hermanos, sería imposible vencer la naturaleza pecaminosa. Aun cuando te vayas a una montaña solitario como los monjes, siempre vendrán pensamientos pecaminosos, porque el pecado está dentro del ser humano. Pero el poder del Espíritu Santo nos da esa capacidad para rechazar el pecado, para abandonar el pecado y buscar las cosas sagradas de Dios. Todas las promesas de Dios son el resultado de su gracia y son concedidas a aquellos que no las merecen. Es un regalo inmerecido. Los dones de Dios, la salvación es un regalo inmerecido para culpables. Sin embargo, Dios en su misericordia nos las ha dado. En tercer lugar, las cosas que Dios promete que Dios otorga son para toda la eternidad, hermanos. Son promesas para toda la eternidad. La muerte de Cristo ha obtenido la vida eterna y la seguridad de salvación para su pueblo, porque Él no permitirá que ninguno de sus ovejas se pierda. Las promesas son dadas a los creyentes como individuos y en una forma personal. Las promesas de Dios ha dado son de gran ánimo para los creyentes. Él ha prometido salvar a su pueblo, los cuales les proporciona un sentimiento de seguridad y les hace felices. En Juan capítulo 10, verso 27 al 28, el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz.
Los únicos que escuchan las palabras de Cristo son sus ovejas, no son las cabras, no son los incrédulos. Las promesas son para sus ovejas. Sus ovejas oyen su voz. Y dice, yo las conozco, son conocidas por Cristo. Y me siguen, son obedientes, obedecen sus mandamientos, se deleitan en los mandamientos de Dios. El incrédulo no puede gozarse en los mandamientos de Dios, ni mucho menos obedecerlos. A ellos no les interesan las cosas sagradas. Entonces el Señor Jesús continúa diciendo a estas ovejas que me escuchan y que son conocidas por mí y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y luego el apóstol Pablo nos habla en el famoso pasaje de Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará de ese amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Lo podrá separar la más grande tribulación que usted pueda estar pasando? ¿Lo podrá separar Satanás y sus engaños? ¿Lo podrá separar el pecado? ¿Lo podrá separar ángeles, principados, potestades? Lo alto, lo profundo. Romanos 8 dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios si estamos en Cristo Jesús. No fuera de Él, en Cristo Jesús. Él ha prometido que ni siquiera Satanás nunca podrá vencer a los creyentes completamente. Y esto les da mucha seguridad, aun y cuando tienen que enfrentar problemas y decepciones. Aun cuando el futuro les sea incierto, los cristianos son felices porque saben que las promesas de Dios son inquebrantables, porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Encontramos en el Antiguo Testamento al rey David, que ponía su confianza total en la fidelidad de Dios al saber que Dios cumpliría su palabra. En 2 Samuel 23, verso 5, dice el salmista, el rey David, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, refiriéndose a Dios. Dios ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Dios ha hecho con su pueblo un pacto perpetuo, que ha sido ordenado en todas las cosas. Ese pacto de Dios con su pueblo, hermanos, no es un pacto que Él va ajustando o acomodando según el cambio, las edades, los tiempos del hombre, sino dice que ya ha sido ordenado, ha sido decretado y que será guardado. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable y no cambia. Nosotros podemos cambiar porque batallamos aún como cristianos con este remanente de pecado, con este viejo hombre. Pero la promesa de Dios no descansa en nuestras inseguridades y temores, sino en que Él es Dios. Él es el gran yo soy y no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él ha prometido hacer estas cosas. Hoy en día los creyentes tienen aún más motivo para estar seguros de que Dios cumplirá su palabra. Miran la obra de Cristo, quien les ha traído todo aquello que Dios ha prometido. Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel pudo regocijarse porque Dios había prometido hacer bien a la nación. Estos eran los términos del pacto, ¿verdad? En Deuteronomio. Si ellos obedecían, Dios los bendeciría. Si ellos desobedecían, estarían sujetos a esta maldición. Eran las condiciones del pacto.
por causa de que no había venido el cumplimiento de la persona del Señor Jesucristo. Así que ellos se regocijaban con esas promesas. Pero los cristianos pueden regocijarse de las mejores cosas, estas que Dios ha hecho para ellos como individuos, de las cuales nos habla el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 6, nos dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del mediador de un nuevo pacto, el Señor Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Nosotros en esta historia de redención estamos establecidos sobre mejores promesas. Tenemos al mediador de un mejor pacto. Los antiguos hermanos en el antiguo pacto no tenían la consumación de estas promesas. Pero ahora nosotros en Cristo, hermanos, tenemos todas las cosas y vemos con claridad cómo es que Dios, en su soberano plan, las ha consumado en la persona de su Hijo. Entonces, ¿por qué estar insistiendo en querer regresar a aquellos antiguos rituales y ceremonias del pasado como hacen algunas iglesias hoy en día, mirando hacia el pasado, cuando tenemos un mejor pacto sobre mejores promesas? Aquellas cosas del pasado eran sombras y figuras de lo que había de ser en la persona del Señor Jesucristo. Cuando el velo se rasgó de arriba hacia abajo, era la señal de la cancelación de la deuda, y por lo tanto las ceremonias antiguas, los ritos del pasado ya no eran más necesarios para hoy en día. Por eso las cartas también apostólicas hablan, exhortan a la iglesia a cuidarse de estos judaizantes, de aquellos que buscan volver a aquellos rituales antiguos. No entendían que Cristo era la consumación de todas las cosas. Así que nosotros podemos estar contentos, felices, porque tenemos las promesas consumadas de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Pero además de la promesa de salvación, Dios ha hecho otras muchas promesas maravillosas, hermanos. Todas esas promesas deben entenderse a la luz de las grandes promesas que Dios ha hecho acerca de la salvación. De manera que no es saludable pensar en una interpretación literal para poder ser aplicada para nuestra vida. Aquí entramos a lo que mencionamos en la parte del estudio. Corregir errores aún dentro de la iglesia que se cometen al aplicar promesas de Dios literales para la vida de individuos. Por ejemplo, utilizamos el Salmo 91. El Salmo 91 contiene la promesa que el hombre de Dios nunca sufrirá enfermedad, ni accidente, ni daño. Ahora, ¿qué hacemos con ese salmo? Entonces aquí muchos utilizan el Salmo 91. No, dice que no vendrá enfermedad, no habrá sufrimiento. Entonces comienzan a utilizar términos como reprendo esa enfermedad porque el Salmo 91 así lo dice, que no vendrá enfermedad sobre mi vida. Entonces utilizan el Salmo literal para aplicarlo a nuestra vida, pero olvidan el contexto de toda la Biblia, de la doctrina de la Biblia, que el hombre ha caído desde Adán. Y las consecuencias de la caída, la maldición de la caída es sufrimiento. La enfermedad es parte del sufrimiento humano. Entonces, ¿acaso los cristianos no deben de enfermarse? Por ahí muchos falsos apóstoles dicen que es prohibido enfermarse. Es ilegítimo
que el cristiano se enferme. Entonces ya utiliza la manipulación y dice, traiga su ofrenda al altar o pacte para que una cobertura especial venga sobre su vida y esa enfermedad no toque su casa. Entonces ven cómo utilizan la palabra de Dios para manipularla con el fin de trasquilar a las personas. Y las personas obedientes van creyendo que ya no les va a tocar la enfermedad. Y al final se quedan sin dinero y con la enfermedad. Porque no se refiere en ese aspecto la promesa de Dios de protección, de cuidado especial para su vida en un sentido literal. Algún día nosotros vamos a morir, ya sea de una enfermedad, ya sea de un accidente, porque es parte de nuestra naturaleza caída. Entonces, algunos citan estas promesas de manera literal. Los creyentes que tienen que enfrentarse con este tipo de sufrimiento pueden preguntarse si acaso este salmo no tiene aplicación a ellos. Probablemente el pueblo de Israel tenía el derecho de esperar las bendiciones físicas y externas como una recompensa de su obediencia. Y ciertamente las bendiciones y maldiciones prometidas en la ley de Moisés sugieren esa interpretación. Pero la promesa del versículo 9 y 10 que dice, porque has puesto a Jehová el Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Esta promesa no debe de ser interpretada para decir que los creyentes nunca sufrirán, porque estaríamos también contradiciendo el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que a nosotros los cristianos se nos ha concedido no solamente creer, sino también padecer por Él. Si no, el mensaje de las bienaventuranzas no tendría sentido para nosotros. Bienaventurados los que sufren. Entonces hay un contexto de sufrimiento para el cristiano que debe ser tomado como un don que Dios ha conferido también. El sufrimiento es un don de la gracia de Dios para soportar la aflicción. Como Cristo padeció, fue sujeto a padecimientos y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que al leer estos pasajes, más bien nos enseñan a confiar en que Dios está velando sobre nosotros en todo tiempo. Ese es el sentido del Salmo, no de tomarlo literal, sino de saber que Dios está velando y cuidándonos en todo tiempo, guardándonos de todo mal. Dios puede usar cosas difíciles para incluso disciplinarnos. Dios puede usar cosas difíciles para disciplinarnos, como un padre que disciplina a sus hijos. Él tiene derecho de hacer con ellos como mejor les pareciera. Quitarles cualquier cosa que quiera también. Dios puede quitarnos cualquier cosa que Él quiera. Nosotros no conocemos todas las cosas. Dios conoce todas las cosas y sabe cuál es el bien y el beneficio que esas cosas que Él permite traerán para nuestra alma, para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces esa promesa es que Él cuidará de nosotros, aún en medio de la aflicción, de la muerte, del luto, del dolor. Ningún daño real llegará a nuestra vida, ningún daño espiritual y eterno podrá ocurrirnos, porque estamos seguros en Él. Y entre las promesas del Antiguo Testamento que los creyentes pueden aplicar a sí mismos está Isaías 43:2, Josué 1:5. El escritor de Hebreos cita este pasaje cuando nos habla en el capítulo 13, el verso 5. No te desampararé, dice el Señor, como su promesa, no te desampararé nunca,
No te dejaré jamás, no lo haré, dice el Señor. Ahora, esta es una promesa que nosotros tomamos para nuestra vida, porque Dios ha prometido que no nos desamparará, no nos dejará y no nos abandonará. Finalmente, en cuarto lugar, todas estas promesas apuntan al cielo y nos enseñan que el placer y el gozo del cielo pueden ser disfrutados incluso aquí y ahora, así como los marineros en medio de la tormenta se consuelan al pensar en la llegada a la costa. Después de navegar por mares turbulentos, el descanso que trae al ver la tierra que está cerca y que van a lograr llegar. De esa manera también las promesas de Dios en un mundo turbulento, porque vivimos en un mundo caído, nos dan certeza que nuestro capitán es el que guía ese barco y que llegaremos al puerto seguro, que ninguno de nosotros se perderá. De manera que sus promesas son celestiales, no simplemente terrenales, hermanos. La búsqueda de sus promesas nos debe de llevar a buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado en su trono, y no en las cosas de abajo. Pero algunos, lamentablemente, están en la búsqueda de utilizar a Dios para que esas promesas se materialicen en este mundo presente. Pero no es así. Las promesas apuntan al cielo, a la gloria que está por venir. Sin embargo, podemos vivir en el tiempo presente alentándonos, animándonos con las promesas de Dios. Santiago 4:3 nos dice, ustedes piden mal y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, al contrario, si pedimos bien, ¿acaso recibiremos mal de Dios? Si pedimos bien conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios nos dará aquello que necesitamos para tener contentamiento y gratitud a Él. Entonces, incluso debemos orar conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios y no a la nuestra, para que tengamos contentamiento. Sea que Él nos dé las cosas o no nos las dé, reconoceremos que cuando no nos las dé es porque Él nos está librando de algo malo para nuestra vida. Y entonces podemos convertir en gratitud, gracias a Dios, porque no me diste esto que podía ser un obstáculo para mi fe. Cuando Dios le libra a las solteros o solteras de hombres o mujeres que no se alinean al plan de Dios, usted puede agradecer a Dios que le libró de ese tipo de personas. O sea, las promesas de Dios son celestiales y no terrenales. Finalmente, en Colosenses capítulo 3, verso 3, versos 1 y 2, nos habla de lo que mencioné, que debemos buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Nos invita o nos llama a poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Por qué nos da el propósito? ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Concluimos entonces que las promesas de Dios son la fuente de felicidad para el cristiano. El Señor nos ha dotado de todo bien espiritual, nos ha capacitado para toda buena y nos ha preparado para soportar las aflicciones del tiempo presente. Nos protege del maligno, nos libra de nosotros mismos, nos da certeza por su Espíritu que no nos dejará ni nos abandonará hasta el día final. ¿Qué aplicaciones tienen estas promesas para hoy? Para nosotros. Número 1, nos animan a tener confianza en el Señor y que cualquier cosa que pasemos en esta vida, por muy dura que sea, si estamos en Cristo, todo es ganancia para nosotros. En segundo lugar, nos exhorta a abandonar la queja,
el afán y la ansiedad por las cosas de este mundo, porque nada más nos puede hacer felices que perseverar en la vida cristiana haciendo su voluntad. El deleite del hombre es hacer la voluntad de Dios. Para eso fue creado. En tercer lugar, nos anima a compartir de este gozo con los demás, con nuestros hermanos en la iglesia. Al conversar de las promesas de Dios, nos edificamos, crecemos juntos. En cuarto lugar, nos anima a ser testigos del Evangelio de Cristo. Nos anima a llevar este mensaje al mundo sabiendo que las personas fuera de Cristo están sufriendo, viven sin esperanza. Queremos que ellos se salven para que obtengan la verdadera felicidad que solo proviene del Señor Jesucristo. Y el quinto lugar y el último nos debe llevar a glorificar a Dios sobre todas las cosas, porque somos inmerecedores de su gracia, pero Él lo hizo por amor, lo hizo por el mero afecto de su voluntad. Oremos en esta mañana. Padre amado, te damos gracias por esta enseñanza que aplicada por el Espíritu Santo tiene el poder para edificarnos, Señor, para renovar nuestra mente, a fin de que meditemos en ellas, a fin de ser exhortados a no poner nuestra mirada en las circunstancias, en las cosas de este mundo, en aquello que roba la paz y el gozo cristiano, sino al contrario, Señor, que es un mandato para nosotros estar siempre gozoso de manera continua, Señor, porque hemos recibido todas las promesas en el Señor Jesucristo. Y que tú eres un Dios inmutable que no cambia, Señor, y que Él ha prometido para nuestro fin, para nuestro provecho todas estas cosas, a fin de que vivamos glorificándote, a fin de que vivamos exaltándote y predicando al mundo que solamente en Cristo el hombre puede ser feliz. Te damos gloria y alabanza a tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.